Cuando hablamos de animar a un personaje, tenemos básicamente dos posibilidades. Podríamos hablar de un movimiento cinemático y un movimiento físico. Cuando estamos hablando de un movimiento cinemático, hacemos referencia a que nuestro objeto, nosotros como programadores, vamos a controlar exactamente cuál va a ser el cambio, ya sea en posición, o en tamaño o en rotación, cuál va a ser su cambio en cada uno de los refrescos de pantalla, lo que denominamos frames, en cada uno de los frames. Vamos a ser nosotros los que controlemos totalmente estos cambios. Y lo vamos a hacer con métodos, en el caso de Unity, los métodos Translate, para cambiar la posición, o el método Scale, para cambiar la escala, o el método Rotation, para cambiar la rotación del objeto. Esto es lo que entendemos por cinemática, en el caso del control del movimiento de nuestros personajes, donde vamos a ser nosotros quienes controlemos absolutamente todo, la posición, la escala, la rotación de nuestros objetos en cada momento. Ejemplos los tenemos en los arcades clásicos, juegos como el Pac-Man o juegos como Galaxian, etc. El movimiento de los personajes, de los objetos, es controlado totalmente por programación. La otra alternativa, y utilizando Unity evidentemente la tenemos disponible, es utilizar el motor físico. Cuando utilizamos el motor físico, nuestro personaje, el movimiento del personaje no tiene ya por qué ser controlado directamente por nosotros, sino ser el resultado de diferentes fuerzas que apliquemos sobre él. En este caso, por ejemplo, la gravedad y un par de fuerzas que podemos nosotros especificar utilizando un script. El resultado de estas fuerzas es sumado, es considerado, y el movimiento del objeto resultante es el que se deriva de estas fuerzas. Vamos a centrarnos en el caso de movimiento cinemático, es decir, cuando nosotros controlamos exactamente la posición, la escala y la rotación del objeto. Vamos a ver qué pasa cuando especificamos una determinada cantidad y los problemas que podemos tener. Es decir, tenemos un objeto, nosotros queremos, en este caso imaginémonos que lo que queremos es moverlo, y normalmente lo vamos a hacer dentro del método update, del que veremos pues, más adelante más información al respecto. Dentro del método update accederíamos a la componente transform y con el método translate podríamos especificar un determinado desplazamiento en cada uno de los ejes. Bien, este método update es un método que va a ser ejecutado en cada frame, en cada refresco de pantalla. Esto es un subconjunto, lo que tenemos aquí, de un script que podríamos asociar a un objeto, y cuando el juego arrancara, este objeto en cada uno, digamos, de los frames ejecutaría su update y con ello una traslación. Estas cantidades en Unity son metros. Por tanto, las unidades que utilizamos para el desplazamiento en Unity son metros, igual que para la rotación, por ejemplo, utilizamos grados. Bien, esta cantidad, metros, se va a aplicar cada vez que se ejecute el update, y el update se ejecuta por cada frame. Por tanto, el concepto de frame o frames per second, por segundo, FPS, es un concepto extremadamente importante, muy importante en videojuegos. Los frames per second, los frames por segundo, es, pues en definitiva, la capacidad que nuestro juego tiene de refrescar por segundo la pantalla, y depende de muchísimos factores. Estos frames por segundo pueden ser muy distintos. Podemos tener en un momento determinado pues un valor muy distinto, y depende básicamente de dos factores. Por un lado, del dispositivo.
No es lo mismo, evidentemente, que nuestro juego se esté ejecutando en una consola que se esté ejecutando en un dispositivo móvil. El hardware de los dos dispositivos puede ser bastante distinto, por tanto la capacidad de refrescar la pantalla de los dos dispositivos puede ser muy distinta. La otra posibilidad es, incluso en un mismo dispositivo, la complejidad de la escena. Es decir, en una misma escena podríamos tener una variación dentro de la misma escena de los frames por segundo, en función de muchas características. Puede ser que varíe por simplemente la cantidad de objetos que tenemos en la escena, por la complejidad de los scripts, por muchísimos factores. De manera que estos frames por segundo, ¿vale?, pueden variar incluso en el mismo dispositivo. Esto hace que la métrica que tenemos por defecto, que estamos hablando de metros por frame, esto es lo que estamos teniendo en este update, ¿vale?, metros por frame, sea una métrica que nos da básicamente dos problemas. Podemos tener un movimiento no constante en nuestro objeto, y podemos tener, por supuesto, un movimiento totalmente dependiente del dispositivo. Vale, evidentemente es algo que tenemos que intentar evitar. ¿Qué podemos poner aquí en los desplazamientos o en el escalado o en la rotación para conseguir un cambio que sea constante en el tiempo? En este caso, ¿qué podemos hacer en el caso del Translate, para que nuestros metros por frame se pudiesen convertir en metros por segundo? Si pudiésemos convertirlo en metros por segundo, con independencia del dispositivo, con independencia de estas variaciones en el frame rate, seríamos capaces, en definitiva, de que nuestros personajes se pudiesen mover a un ritmo constante, con independencia del hardware o de la escena, o lo cargada que esté la escena, etc. El resultado sería que podríamos tener la seguridad de que un objeto iría desde un punto A a un punto B siempre con la misma velocidad. Llegaría al punto B siempre exactamente en el mismo momento, con independencia del dispositivo o de la carga que pudiese tener nuestra escena. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bien, pues imaginémonos que deseamos, por ejemplo, un metro por segundo. Este es nuestro objetivo. Imaginémonos también que estamos ejecutando nuestro juego en un dispositivo que es capaz de mantener un frame rate, unos frames por segundo fijos. Imaginémonos 60 frames por segundo. ¿Qué cantidad de movimiento debería de llevar a cabo? ¿Cuáles deberían de ser los valores dentro del Translate para poder mover mi objeto 1 metro por segundo? Bueno, pues es sencillo. Tendríamos que mover 1 partido por 60 para que tras 60 updates yo pudiese conseguir avanzar 1 metro. Por tanto, esto es bastante interesante, como podemos ver. Esto pues tras 60 frames, yo tendría que, como he dicho antes, habría movido 1 metro. Bien, pues esto es muy interesante porque si nos fijamos, para conseguir una métrica como la que tenemos aquí, 1 metro partido por segundo, lo que hemos tenido que hacer es básicamente dividir por el frame rate, por los frames por segundo. Por tanto, lo que podemos hacer es utilizar algo similar dentro de Unity. En Unity tenemos algo que nos va a venir muy bien, que es time.delta time. Delta time no es exactamente el frame rate.
time delta time es el tiempo que ha pasado desde el último frame. Si pensamos un poco, 1 partido por 60 es justamente el tiempo que ha pasado desde el último frame en este contexto. Por tanto, time delta time, como podemos ver, no es más que 1 partido los frames por segundo. Por tanto, si queremos transformar una cantidad, metro por frame, lo queremos transformar en metro por segundo, lo único que tenemos que hacer es dividir por los frames por segundo, o lo que es lo mismo, multiplicar por time delta time. De esta manera, si por ejemplo yo me quiero mover 3 metros por segundo, lo único que tendría que hacer en mi translate sería 3 multiplicarlo por time delta time, digamos en el eje donde me interesa el movimiento. Si solo indico 3, la consecuencia sería 3 metros por frame y por tanto tendría los problemas que hemos comentado anteriormente. Si lo multiplico por time delta time, el resultado es que esos 3 metros por frame se transforman en 3 metros por segundo. Y esto lo mismo lo podemos hacer con rotate o con scale. Siempre que especifiquemos una cantidad, conviene multiplicarla por time delta time para convertir, en este caso, por ejemplo, grados por frame, transformar esa cantidad en grados por segundo.